lugar para poder adorarte en donde estamos. Señor, quiero agradecerte por permitirnos esta salud y realmente poder perseverar en ti, Señor, en medio de toda esta situación. Señor, quiero que sigas guardando la salud de cada una de nuestras familias y la gente que está mal de salud también, que realmente los acompañe, Señor, que vos les des sanidad y que realmente puedan sobrellevar toda situación, Señor. Señor, quiero agradecerte porque a pesar de todo, Señor, estás presente en nuestras vidas, Señor, eres real y realmente obras, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, quiero que realmente tú seas en donde realmente podamos aferrarnos, en donde podamos apoyarnos en toda esta situación, Señor, que no perdamos las esperanzas, Señor, que podamos poner todo, Señor, bajo tus pies y que podamos levantarnos una vez más, Señor, dentro de ti, Señor. Señor, quiero que en este momento podamos conocerte más, Señor, que podamos una vez más tener un momento en el que podamos recobrar nuestras fuerzas, Señor, dentro de ti, y que podamos realmente luchar, Señor, cada día, Señor, para poder asemejarnos cada día más a ti, Señor, a pesar de toda esta situación, Señor. Te agradezco por este momento y te pido que realmente puedas abrir nuestros corazones, Señor, para que realmente podamos recibir tus verdades, Señor, y poder adorarte de forma sincera y verdadera, Señor. Te agradezco y en nombre de Jesús, amén. Cuando quieras, Ade. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, luego con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Vamos a cantar una vez más desde el principio, esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón
nuestra única esperanza, nuestra fuerza y nuestro único motivo de oración. 하늘 위에 주님밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘은 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 영원히. 다시 한번 고백합니다. 하늘 위에 주님밖에 하늘 위에 주님밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 영원히. 내 마음과 힘은 내 마음과 힘은 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요. 영원히 주를 의지하리. 영원히. 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 amén. Bueno, voy a orar desde Pioguido. Señor, quiero agradecerte una vez más por permitirnos tener YB a pesar de tu situación. Quiero que, como acabamos de adorar en estas alabanzas, realmente, aunque sea difícil esperar en ti, en esta situación, que nos dejamos estar muchas veces, nos dejamos influenciar, muchas veces nos vence muchas veces la vagancia para tener intimidad contigo. Te agradezco porque nos ayudas a perseverar una vez más en tu presencia y que realmente nos ayudes realmente a poder esperar pacientemente, Señor, en ti, y aunque la duda nos atormente, que podamos perseverar, Señor, en tus promesas, que podamos perseverar en tu verdad, y que realmente podamos confesar como
como las alabanzas, que realmente tú eres nuestra fuerza, que tú eres en donde podemos poner nuestra esperanza, y que por siempre queremos adorarte y queremos estar contigo, Señor. Señor, quiero que en este momento podamos escucharte, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que guíes al pastor para que realmente pueda eh, eh, predicar únicamente tu verdad, que realmente pueda llegarnos al corazón, que realmente pueda ser de desafío, que pueda ser un momento en el que podamos meditar más de ti, que podamos conocer más de ti, Señor, y poder crecer y ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te agradezco una vez más, en nombre de Jesús, amén. Bueno, bendiciones. Vamos a leer Mateo capítulo 7, es del versículo 1 al 6. La nueva versión internacional dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. En este texto vamos a aprender el correcto ejercicio del juicio. En primer lugar, a través del texto tenemos que aprender que lo que dice Jesucristo, lo primero que tenemos que entender es la comprensión correcta de la prohibición de no juzgar, ¿sí? O prohibición de juzgar, mejor dicho, ¿sí? Versículo 1 y 2 dice, no juzguen a nadie, ¿no? Pero esto no significa no ejercer ningún juicio en forma absoluta. A lo largo de la historia del cristianismo, hubo grupos y gente cristiana y no cristiana que han entendido mal este texto, y por ejemplo, Tolstoy había pensado que significaba que había que eliminar los jueces en un país, no había que ejercer el juicio, de juzgar. Los anabaptistas, los menonistas, creían que con este texto directamente estaba prohibido el juicio en un sentido absoluto, ¿sí? En la práctica lleva a gente, por ejemplo, padres, a no tener que educar a sus hijos ni disciplinar a sus hijos, adoptando la actitud de, pero yo quién soy, no puedo juzgar la actitud de mi hijo que no quiere hacer la tarea, se quiere drogar, sale de casa y casi no vuelve, y yo no soy quien, no soy un juez para andar diciéndole a mi hijo de 6 años que está mal que metan los dedos en el enchufe, porque yo también cuando era chiquito hacía lo mismo, y yo no soy un juez para que pueda estar diciendo de estas cosas a mis hijos. Así que en la práctica uno, si malinterpreta este texto, lleva a actitudes y comportamientos totalmente ridículos y que no era la intención de Jesucristo. Por lo tanto, a través de este texto
no significa que hay que eliminar los jueces en el ámbito legal, no significa que hay que eliminar la disciplina en el ámbito de la iglesia cuando es necesario, no significa que sea una prohibición también del ejercicio de la capacidad del juicio, de nuestra capacidad de discernimiento, no es una prohibición de identificar y denunciar a los falsos profetas. Los cristianos sí debemos ejercitar la capacidad que Dios nos dio para juzgar entre el bien y el mal, entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Se nos exhorta a usar el discernimiento, también de identificar y denunciar las falsas doctrinas, y sí es permitido que en un ámbito legal, en una nación, haya jueces. Y es bíblico que también en el ámbito de la iglesia haya disciplina cuando lo sea necesario. Lo que el pasaje bíblico de nuestro Señor Jesucristo está prohibiendo es más bien la actitud criticona que se enfoca solo y siempre en las cosas malas de los demás. Es la actitud que se considera a sí mismo recto, es la actitud que surge de la propia justicia, considerándose a sí mismo como la norma de justicia y con la propia vara juzgar a los demás. Esta es una actitud destructiva, censuradora, condenatoria, no tiene amor y no tiene la intención de honrar a Dios, no tiene la intención de proteger el evangelio, ni se interesa por el bienestar espiritual de la gente. El que tiene esta actitud debe tener en consideración que también será juzgado del mismo modo, tanto por los demás, pero sobre todo no va a poder huir del gran juicio de Dios. Y Dios es el único que es la norma de la justicia. La actitud de Jesús, la actitud que Jesús acá está prohibiendo, es la que estaba presente entre los fariseos, pero también todos los cristianos tenemos algo de esta actitud que todavía no estamos perfectamente santificados. En el cielo sí vamos a estar totalmente santificados, pero todavía hay este elemento de fariseo en nosotros y Jesús nos está advirtiendo que no estemos inclinados a actuar de esta manera. William Hendrickson dice, esta actitud de descubrir y condenar severamente las faltas reales o imaginarias de los demás, mientras se pasa por alto con ligereza las propias, que con frecuencia son más graves, violaciones de la ley de Dios, era común entre los judíos, especialmente entre los fariseos, y es común siempre y en todo lugar. Jesús nos llama a ser diferentes de aquello que no tienen la salvación y de lo que es común ver en este mundo. Los que no tienen la salvación y lo que es común entre la gente del mundo es que se consideran a sí mismos más rectos que los demás, son magnánimos con sus propias faltas, pero crueles y despiadados con respecto a las faltas de los demás. Esta actitud criticona es muy contagiosa y a su vez desmoralizadora. La actitud criticona es un pecado muy común y es acorde a la naturaleza pecaminosa, y es la actitud del diablo mismo para acusarnos y desmoralizarnos. El que adopta esta actitud se coloca en el lugar de juez como si fuese Dios y condena a los demás de una forma despiadada. Se concentra no en la solución o en la restauración, sino en la destrucción, en provocar desánimo. Trae a memoria incluso las faltas del pasado con tal de destruir a la persona. Jesucristo prohíbe que los cristianos seamos así. No nos gusta que los demás nos traten de ese modo, y Jesús dice que no seamos nosotros así con los demás. Él dice, para que no seáis juzgados. La persona justa ante sus propios ojos, que tiene por costumbre andar encontrando faltas en los demás, debe recordar
que él mismo debe esperar ser condenado, y esto no solamente por los hombres, sino también y especialmente por Dios, nos dice el comentarista Hendriksen. Porque con el juicio con que juzgáis, vosotros mismos seréis juzgados, y según la medida con que medís, se os medirá. Quiere decir que la norma de juicio que nosotros aplicamos a los demás será aplicada a nosotros. Si juzgamos sin misericordia, seremos juzgados sin misericordia. Igualmente, si juzgamos con compasión, seremos juzgados y tratados con compasión. Así seremos juzgados y recompensados por Dios, es lo que nos dice la enseñanza bíblica. Una vez aclarado este asunto de lo que es el entendimiento correcto de la prohibición sobre el juicio, en segundo lugar, conviene, lo que nos habla el Señor es la actitud correcta ante la falta de nuestros hermanos. Versículo 3 al 5 dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Acá Jesús no está diciendo que no tratemos de ayudar de ninguna manera al hermano a sacarse la astilla del ojo. Más bien, primero nos dice que nos saquemos de nuestro propio ojo lo que tenemos en el ojo, y cuando veamos con claridad podamos ayudar al hermano. Lo que Jesús en este punto está enseñándonos es el amor restaurador. La prohibición de la actitud criticona y condenatoria de las faltas de los demás podría hacernos pensar erróneamente que entonces no debemos ocuparnos para nada de la falta de nuestros hermanos. Algunos piensan que debemos ser indiferentes de la falta de nuestros hermanos de una forma indefinida y absoluta. Ambos casos es falta de amor. Es decir, es falta de amor tanto la actitud criticona, sin misericordia, pero también es falta de amor la indiferencia cuando vemos que nuestros hermanos se están destruyendo espiritualmente. Un creyente verdadero se da cuenta que una vida de pecado y una vida de no ejercitarse en la piedad es destructivo, que destruye espiritualmente al propio hermano. Entonces, el amor verdadero, genuino, hace que uno se preocupe, desee honestamente la restauración del hermano que está espiritualmente mal. Es con esta actitud de amor genuino, verdadero, que uno debe involucrarse en la corrección, reprensión y restauración de un hermano en falta. Pero para esta responsabilidad tan importante es necesario que uno mismo sea honesto para no tratar de corregir en otro una falta que hay en la propia vida, porque si no uno sería hipócrita. Todos necesitamos examinarnos primero a nosotros mismos, para no andar encontrando faltas en los demás y procurando corregirlos sin un autoexamen, y se requiere una autodisciplina. Una persona puede ser muy buena en sus propios ojos, considerarse recto en sus propios ojos y no tener humildad. Entonces, como Dios lo ve, como a la vista de Dios, quiere decir que en nuestro propio ojo tenemos una viga, tenemos una columna, la columna que sostiene el techo de un edificio. Bueno, eso tenemos clavado en nuestro propio ojo, y se trata de la actitud de la justicia propia. Y esto es peor que cualquier falta pequeña que podamos ver en el ojo ajeno. Es como si uno tratara de ser un oculista siendo un ciego, y trata de hacer una operación en el ojo
del prójimo. No importa cuán grave sea el error del otro ante los ojos de nosotros, se trataría solamente de una pequeña suciedad, de una pequeña pelusa, si se compara con la falta de la actitud de justicia propia. Y esta actitud de justicia propia es un defecto tan notorio a los ojos de Dios como si fuera la viga en nuestro ojo. Cuando por la gracia de Dios esta viga se nos quita de nuestros ojos, antes que andábamos buscando la falta de los demás, somos curados de esta enfermedad y podemos ver con claridad para que esta vez con actitud de amor y compasión podamos ayudar a sacar la suciedad del ojo de nuestro hermano. En otra palabra, estamos en condiciones de restaurar con espíritu de mansedumbre, pero esto lo tenemos que hacer siempre examinándonos a la luz de lo que es el amor verdadero, de lo que dice 1 Corintios 13. Y siempre teniendo mucho cuidado de que nosotros no seamos tentados. Por eso en Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no de manera cruel, despiadada, sin misericordia, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, fijándote en vos mismo, cuidándote de vos mismo, no sea que tú también seas tentado. Escuché testimonios de gente que trataba de rescatar a compañeros borrachos y se quedaban ahí y se volvían borrachos ellos también. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Todos somos llamados a ayudar al hermano que está en falta, pero para eso primero nosotros mismos debemos estar bien encaminados en aquel punto en que queremos ayudar al hermano. El que ya pasó por un mismo problema, ya ha salido de ese problema, puede ayudar al otro que está actualmente en ese problema. Lo importante para esta actitud es el amor verdadero, la honestidad, la sensibilidad, la humildad, temor y oración. Este es un punto muy importante, pero muy descuidado. Muchos somos por naturaleza más criticones, es más fácil criticar. Nos resulta más fácil criticar de una manera indiferente, sin sentir ningún afecto. Por otro lado, con tal de no meter la pata, con tal de no quedar como criticones, si nos desentendemos de la enfermedad espiritual del hermano, esta indiferencia también es falta de amor. Es decir, salimos de ese fango de ser criticadores seriales y caemos en otro fango todavía también tan peor como el otro, que es la indiferencia. Si realmente amamos al hermano, nos preocupamos, nos va a doler muchísimo que un hermano esté espiritualmente mal, que lleve tiempo sin congregarse, sin orar, sin estar con la palabra de Dios. Y queremos ayudarle porque sabemos lo peligroso que es esa situación, pero para eso debemos estar bien nosotros espiritualmente primero. Es lo que hizo el profeta Natán con David. Luego de que David pecara terriblemente, Natán, enviado por Dios, no fue con la intención de destruirlo, ni con la propia justicia personal, sino que obedeciendo a Dios le hizo ver su error, su pecado, su falta, pero lo hizo con sabiduría, con sensibilidad, y el resultado fue el arrepentimiento y restauración de David. Y repetimos, esto no es fácil, se requiere de mucho amor, interés genuino por el bienestar espiritual del hermano.
Proverbio 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor genuino reprende con amor y humildad, nunca considerándose superior ni mejor. Para el entendido, la reprensión amorosa que está basada en la verdad es de mucha bendición espiritual. Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Hay que reconocer también que aunque uno debe tener sensibilidad, tacto y mucho amor en esta tarea, no garantiza un arrepentimiento por parte de la persona que tratamos de ayudar en su restauración espiritual. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En la Biblia existen personas que son descritos como ignorantes, no por falta de conocimiento, sino por su obstinación a rechazar la verdad y la reprensión, aun cuando es apropiada. Es parte del Evangelio la reprensión amorosa, pero hay un grupo de gente que Jesús los describe como cerdos y perros, en quienes ya no debemos malgastar nuestra energía en tratar de cambiarlo. Y por lo tanto pasa al tercer punto, que tiene que ver con la actitud correcta hacia los obstinados en rechazar el Evangelio. Versículo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. En el versículo 1 dice que no juzguemos a nadie, y ya aclaramos que no se refiere a una prohibición de ejercer el juicio en forma absoluta. Aclaramos que es bíblicamente correcto ejercer la capacidad de juicio, y eso implica tener discernimiento e identificar a las personas. En este caso hay un grupo de gente a quienes Jesús los llama perros y cerdos. Jesús llamó zorra a Herodes, llamó a los escribas y fariseos que eran incrédulos, les dijo serpientes, generaciones víboras. También les dijo, vuestro padre, el diablo, y vosotros seguís el deseo de vuestro padre. También los llamó sepulcros blanqueados. Y en este contexto, Jesús llama a cierta gente perros y cerdos. Obviamente, hay gente que, como a mí, me gustan los animales, soy muy bichero. Acá Jesús no está hablando de perros y cerdos mascotas, sino que tiene en mente más bien a perros y cerdos salvajes que te destruirían si le das algo que no es comestible, destruyen lo que le diste porque no es comestible y te destruyen a vos. Obviamente acá Jesús utiliza una figura metafórica para referirse a personas que obstinadamente rechazan las cosas sagradas, rechazan el Evangelio, o rechazan una reprensión verdadera que procede del Evangelio. Se refiere a gente que persiste descaradamente en su hostilidad del Evangelio, menosprecia el Evangelio y menosprecia a los mensajeros. El Evangelio es muy valioso, que se compara con una perla de gran valor. Habiendo tantas personas perdidas en el mundo que necesitan del Evangelio, no se puede malgastar el tiempo y la energía en seguir insistiendo con gente que persiste en su rebelión contra el Evangelio de manera consciente y deliberada. Jesús mismo y los apóstoles dejaron de anunciar el Evangelio a los que eran persistentemente hostiles al Evangelio. Jesús pronunció una maldición sobre la ciudad de Capernaum porque las personas de esa ciudad no habían recibido de corazón los mensajes de Jesús, a pesar de haber tenido tantas oportunidades de escuchar
personalmente a Jesús y haber visto sus milagros. Es más, advierte a los discípulos cuando los manda a predicar el Evangelio, que no permanezcan demasiado tiempo en aquellos lugares que rechazan sus predicaciones. Si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En la parábola de la higuera estéril mostró que la paciencia de Dios, aunque es prolongada, no es ilimitada de una manera indefinida, sino que tiene un tiempo en el que llega a fin. Ante el hecho de los apóstoles, ante el rechazo y oposición continua de los judíos al Evangelio, Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, pero ya que ustedes la rechazan y no son dignos de la vida eterna, no se consideran dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Hoy en día tenemos muchos ministerios que regalan Biblia. Sociedad Bíblica también suele regalar a personas y entidades que quieren evangelizar regalando Biblia. Los Gediones también es otro ministerio que suele donar Biblias para que los evangelizadores, iglesias de jóvenes y profesionales puedan dejar una Biblia en los hoteles, en los hospitales, a la gente de seguridad, médicos, etc. Pero si alguien usa incluso el papel de la Biblia para armarse una marihuana, y uno es consciente de que este grupo de gente va a hacer eso, no hay que seguir regalándole Biblia con que los drogadictos o gente así va a hacer fogata o a armarse sus cigarrillos. El Evangelio es muy valioso como para ser despreciado de tal forma. Obviamente, al final es la soberanía de la gracia de Dios que obra de la forma tan irresistible que hace que aún las personas más duras llegaron a rendirse a los pies de Cristo. Gente que uno consideraba cerdos y perros, en algún momento el Evangelio les llega por otra persona o por otros medios y circunstancias que nos asombramos por el cambio que Dios hace en gente así. Nosotros no vemos el futuro de la gente, ni sabemos los designios de Dios con respecto a las personas que nosotros hayamos considerado como cerdos y perros, y ya dejamos de compartirles el Evangelio, dejamos de reprenderles en amor, porque nos dimos cuenta, bueno, esta persona no nos tiene en cuenta, o sea, menosprecia el Evangelio, nos rechaza, nos pisotea, y bueno, yo cumplí con lo que tenía que hacer, y puede ser que uno adopte la actitud de, bueno, esta persona yo ya hice todo lo posible y me doy cuenta que es contraproducente. Normalmente debemos ser pacientes y compartir el Evangelio con los incrédulos en más de una ocasión, pero a la vez sentir el peso del respeto y el valor del Evangelio y las cosas sagradas para que no sean menospreciados. John Stott dice que solo tuvo unas pocas oportunidades en que estuvo realmente convencido de que estaba ante personas que son como cerdos y perros, y consideró que era más justo y correcto no seguir compartiéndoles la palabra a ellas, a esas personas. Así que lo que el Señor nos dice acá, en esta parte, es una norma para situaciones excepcionales. Como conclusión, en este pasaje del versículo 1 al 6 tenemos un equilibrio sobre la actitud correcta sobre el juicio en nuestras relaciones con el prójimo. No, por un lado, no tenemos que ser criticones, tampoco ser indiferentes, sino tener amor
restaurador hacia los hermanos en falta, examinándonos a nosotros mismos con humildad y mucho cuidado, pero tampoco debemos ser indulgentes en una forma indefinida, aún hacia los que persisten hostiles al Evangelio, de tal manera que se menosprecie a Cristo. En todo caso, debemos tener amor hacia los demás, en especial por nuestros hermanos, y un gran respeto por el Evangelio. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya la honra, toda la gloria a ti te pertenece. Gracias por tu palabra. Qué fácil es para nosotros criticar, pero sin examinarnos nosotros mismos, o por otro lado, caer en el error de la indiferencia total, aun cuando podríamos ayudar al hermano. O muchas veces hay errores y faltas, pecados en nuestra propia vida, y tratamos de corregir al otro, y así pecamos de hipócrita. Padre amado, cuánta sabiduría necesitamos, cuánta gracia de tu parte necesitamos sobre nuestra vida para que seamos moldeados, para que la viga que hay en nuestros ojos sea quitada y seamos llenados de tu Espíritu Santo y de tu amor, para que aprendamos a interesarnos por nuestros hermanos que están espiritualmente mal. Úsanos, Señor, como instrumentos de restauración. Que nuestras reprensiones no sean ni de hipócrita, ni de presumidos, sino llenos de amor y compasión. No permita que tampoco estemos malgastando el valioso evangelio sin usar de discernimiento correcto. Padre amado, ayúdanos a tener respeto adecuado por tu evangelio, Señor, sabiendo que hay muchas personas que lo necesitan. Te agradecemos porque entre tantas personas en este mundo, has venido a nuestra vida con la preciosa palabra de salvación. Nosotros también éramos duros, hostiles, pero tu gracia ha vencido sobre nuestra dureza. Padre amado, úsanos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Gracias, Moxaín. Bendiciones. Bendiciones. Bueno.